Hola aviadores, bienvenidos a otra edición de Alas de Papel. En el capítulo de hoy estoy aquí con mi compañero Víctor y entre los dos os vamos a enseñar a haceros uno de estos, un Zero Combat, la versión de alas de papel del famoso avión japonés Kamikaze, el Mitsubishi Zero. Vamos a por ello. Vale, pues vamos a empezar a montar nuestro Zero Combat y vamos a empezar con el fuselaje, ¿vale? Que es, evidentemente, esta pieza más alargada que vais a identificar muy fácilmente. Fijaros que tiene un montón de líneas, algunas de ellas son marcas, ¿vale? Que no vais a tener que hacer nada, simplemente son marcas para saber dónde posicionar formadores que haremos después. Entonces, para preparar esta pieza, lo que vamos a empezar es con nuestro cúter. Vamos a ir, estas piezas que veis longitudinales son las que tenéis que repasar. Y ahora fijaros que tenéis aquí una pieza cuadradita, ¿vale? Rectangular de hecho, que esto está también marcado y tenemos que hacer un agujero, pero lo vamos a hacer después porque nos va a ayudar a hacer lo que es la doblez y nos va a dar fuerza. Entonces la voy a traspasar, pero no al 100%. Fijaros que luego lo tenemos que quitar, pero no lo vamos a quitar todavía para que nos ayude al montaje. Ahora os enseño cómo la voy a dejar. Podéis apretar un poquito más que las otras para que os ayude luego a quitarla. Voy apretando un poquito más, pero no queremos quitarla todavía. Esto va a ser el hueco que tenemos para luego meter la batería. Fijaros que he atravesado un poco, pero no al 100%, ¿vale? Ahí se ve bastante bien cómo la he dejado. Fijaros que todavía esto no va a salir, me va a ayudar, pero luego simplemente cuando quiera ya lo uno las líneas y ya va a salir bien. Vale, y ahora ya que tenemos todo marcado, pues nada, empezamos a quitar cartón pluma de los laterales. Ok, pues ya que tenemos preparado el fuselaje, ¿vale? Ya que tenemos todos los huecos hechos, pues ahora ya simplemente vamos a levantarlo a 90 grados. Entonces vamos a empezar por esta de aquí. ¿Vale? Entonces aseguraros, fijaros que tenéis que iros al borde de la mesa para que no os moleste la parte esta de atrás, ¿vale? Entonces iba por fuera, ¿vale? Lo vamos a doblar así, o sea, esta central queda en el suelo y esta queda apoyada de manera lateral. Fijaros que va a quedar lateral. No me la montéis encima porque además no os va a llegar y no vais a poder. Simplemente lo levantéis a 90 grados y que os quede así. Dale un poquito. Además el pegamento es peso y no nos interesa meterle peso a un avión. Ahí estamos. Y ahora rápidamente nos venimos aquí y de manera lateral, como os he explicado, pegamos. Y ahora yo voy a coger una escuadrita para saber más o menos dónde están esos 90 grados. Pero vamos, debe ser bastante fácil en este caso. Sin pasaros de pegamento, cordoncito fino, no os paséis. Damos a todo, pero con un poquito. Y ahora otra vez levantamos. Fijaros que tenemos tiempo hasta que seca el pegamento. O sea que no tenéis que correr, pero tampoco os durmáis en los laureles. Vale, pues fijaros ahí, ponemos la tapa encima para comprobar dónde está justo esos 90 grados y que nos cuadra bien para no tener problemas luego. Fijaros que este es el agujero que hemos hecho antes, ¿vale? Que es por donde vamos a meter la batería luego. No está totalmente hecho, ¿vale? Pero simplemente continuar estos dos cortes y ya podríamos quitarlo. O sea que nos va a ser muy sencillo hacerlo luego, cuando necesitemos. Y ahora ya lo que vamos a hacer es cerrar aquí y aquí atrás, ¿vale? Esto es pues ya muy sencillo porque como nos cuadra todo perfecto, pues ya le damos otro cordoncito, también finito, no os paséis. Así. Y ahora ya
ajustamos y va a su sitio perfectamente. Pues ahora cerramos esta de aquí atrás, en el lateral, un poquito y otro poquito aquí. Pues aquí ya tenemos lo que es la costilla central del fuselaje. Vale, pues ahora vamos a seguir montando la cola, que es simplemente súper sencillo. Estas dos piececitas que encajan perfectamente. Lo único para prepararla, lleva muy poca preparación, pero vamos a ello. Tenemos que quitar este huequito de aquí, que os lo damos ya también premarcado. Simplemente con el cúter lo sacáis. Vale, pues ya estaría. Ahora por aquí, en estos de aquí, tenemos que pasar, ¿vale? Porque esto sí que se tiene que mover. Pasamos hasta abajo, en una y en otra. Vale. Y ahora ya, pues mirar si va muy duro, pues porque el corte necesita a lo mejor que le paséis un poquito con el cúter. Esto depende pues de lo profundo que haya sido el láser. Con un poquito que le deis, fijaros que ya se libera muy fácilmente. Y ahora, para que no tengáis fricción, fijaros que ahora ya con el palillito le damos por un lado, por otro. Con la parte fina, no hace falta que metáis mucho. Vale, estupendo. Una preparada. Vamos a preparar el timón. Esta línea horizontal atravesáis, igual que hemos hecho con la otra, fuerte hasta abajo. Así. Y ahora ya, pues, lo mismo. Podéis hacer fuerza y fijaros que no he tenido ni que tocarla, ¿vale? Y ampliamos ese hueco de un lado y de otro. Vale, la cola es súper sencilla de hacer. Lo único que tenemos que hacer es los biseles tanto del timón como de la profundidad, ¿vale? Simplemente a 45 grados, como hacemos de costumbre, ¿vale? Si habéis hecho más montajes, que estoy seguro de que sí, simplemente lo hacéis así y ya está. Encajáis una pieza encima de otra, tener a mano una escuadra para que esto nos quede a 90 grados y ya está. Lo pegáis, lo hemos reforzado un poquito por aquí y ya tenemos la cola lista. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es poner la cola en nuestro fuselaje. Así es que muy sencillo, lo único que vamos a hacer es un paso sencillo, pero es importante que nos quede todo el fuselaje, nos tiene que quedar recto. Entonces yo me voy a ayudar de esta base de corte, ¿vale? Porque tiene estas líneas horizontales y verticales. Entonces yo voy a centrar mi fuselaje aquí para saber dónde está el centro, porque a la hora de cerrar esto no queremos que se nos vaya hacia un lado y hacia otro. Entonces yo tengo aquí mi línea, en este caso la línea 23, que es donde quiero que me cierren las dos partes del fuselaje con la cola en medio, como un sándwich. En cuanto a la cola, ¿dónde ponerla? Pues es muy sencillo. Lo ponéis encima y hacéis coincidir, fijaros, estas tres partes tienen que coincidir justo atrás, ¿vale? Ahí. Y una vez tengáis esto, pues simplemente que apoye encima. Y ya está. Y esta sería la posición de la cola. Muy sencillo. Vale, para saber dónde vamos a darle pegamento es muy sencillo también, ¿vale? Le vamos a dar simplemente un poquito aquí, ¿vale? En esta región de aquí, tanto un lado como por otro. Y lo que os recomiendo que hagáis es que hagáis la prueba de dónde os queda, dónde os cae, ¿vale? Entonces yo he hecho una marquita aquí y otra marquita aquí con lápiz, ¿vale? Entonces yo sé que tengo que darle pegamento de esta porción, aquí, por eso me he hecho estas marcas, ¿vale? Y en la parte de atrás. Y con eso vamos a poder ya sujetar la cola bien en posición. Y luego ya, cuando la tengamos en esa posición, ya podemos reforzarla para que nos quede bien fuerte. Así es que primero posicionamos y luego ya reforzamos. Entonces, pues nada, vamos a ello. Damos un poquito por un lado, sin pasarnos. Un poquito por otro lado. Estas dos líneas que os he dicho, una y otra, que es donde va a reposar. Y ahora, sin miedo, vámonos. Vamos a pegar. Ahí. Y aquí encima. Y voy a buscar mi línea, que hemos dicho que es la línea central, ¿vale? La línea número 20 en mi caso. Así. Vale, pues aquí, ya que lo tenemos posicionado, ahora si queréis podemos reforzar un poquito por aquí, ¿vale? De nuevo sin pasarnos, pero un poquito de refuerzo le podéis dar.
Uno por aquí y otro por aquí. Y ya estaría, ya tenemos la cola posicionada. Vale, pues en este momento del montaje lo que vamos a hacer es que vamos a poner los servos en el fuselaje. Fijaros que vais a tener un par de marquitas, ¿vale? En el fuselaje yo ya he abierto una de ellas, pero vosotros la tenéis sin abrir. Entonces os voy a explicar cómo hacerlo. Simplemente tenéis que coger estas marcas, este ya le he hecho, y este le voy a hacer ahora con vosotros, este que tengo aquí un poquito más dentro, ¿vale? Y por el otro lado igual. Este es un poquito más complicado porque está la tapita en el medio, pero bueno, no pasa nada, con un poco de paciencia lo podemos hacer. Vale, ahora ya por arriba pues también lo podéis terminar. Ya sabemos dónde está la marca, pues ya ahora solamente terminamos de sacarlo. Ahí estamos. Ahí está. Vale, pues sacamos, preferimos que os quede un poco más justito para que luego no vibre y vaya bien. Mira, perfecto. Ya tenemos el servo puesto. Perfecto. Van a ir en dos posiciones opuestas, ¿vale? Entonces, este de aquí, fijaros que yo tengo la cola a la derecha, poner el avión como lo tengo yo y no vais a tener problema. Con la cola hacia la derecha, según lo estoy sujetando, este servo que viene más cerca de mí, ¿vale? De la parte del fuselaje, va a ir por aquí, por arriba. Voy a meter el cable y va a ir tal que así. Fijaros que este iría, digamos, normal, por la parte de arriba, según lo vemos, ¿vale? Pero el otro va a ir boca abajo, ¿vale? El otro no lo vamos a meter así, lo vamos a meter desde abajo. Así es que vamos a hacer lo mismo, pero desde esta posición. Un poquito y ahí. Y esta es la posición en la que van los dos servos, ¿vale? Entonces, según los tenéis, le damos un poquito de pegamento para que no se nos muevan y estamos listos. Los servos se pegan muy bien, o sea que no os preocupéis, que tampoco tenéis que darles 3 kilos de pegamento. Ahí, y ya apretamos y ya está. Y ahora exactamente igual con el otro. Lo voy a sacar un poquito, le doy el pegamento y lo meto para adentro. Vale, pues en este momento del montaje lo que vamos a hacer es coger estas dos piececitas que tenéis y las vamos a pegar entre sí. Si os fijáis, nosotros ya lo hemos hecho, pero vosotros vais a ver una marquita en la parte de abajo, centrada, ¿vale? Y otra marquita en la parte de arriba. Lo único que tenéis que hacer es con un palillito atravesar, ¿vale? Porque por aquí van a ir las varillas de conexión de los servos, ¿vale? Entonces simplemente atraveséis en un lado y en otro y a la hora de echar pegamento pues no me tapéis los agujeros y ya está. Esto se pega muy fácil, o sea que no tenéis que echar demasiado pegamento. Las varillitas estas van a ahora pasar por aquí y además nos van a servir de guía, ¿vale? Que nos va a ayudar mucho para que nos haga de guía. Y lo vamos a encajar, ¿vale? No tiene pérdida, simplemente tenéis que veniros aquí justo detrás de los servos donde lo hemos encajado y ahí lo metemos con un poquito de cuidado para que no se doble el formador este, ¿vale? Porque las partes de los laterales se os pueden doblar un poquito, pero bueno, y lo encajéis hasta abajo del todo. Así es que vamos a echarle con un poquito de pegamento, nos vale, tenemos que meterle mucho y como va a arrastrar lo voy a echar en la punta, más en la parte final. Pues así, para adentro. Así. Vale, y una vez que tenemos esto, ahora ya sí que podemos poner nuestras varillas de conexión en la parte de atrás, ¿vale? Entonces, ya lo vamos a pasar, cada una por su guía, hasta atrás del todo. Entonces, ya voy a aprovechar que lo tengo medio montado, pasamos por esta, así. Ya que ha pasado, pues ahora ya lo colocamos bien. Y el cuerno pues a 90 grados. Y ahora hacéis lo mismo con la otra varilla, ¿vale? Simplemente la tenemos que pasar por dentro, por su agujerito, ¿vale? Del formador. Del agujero a la raja esta lateral que tenéis, que simplemente tenéis que abrirla con el cúter,
pasamos por aquí y ya nos viene hasta atrás, ¿vale? Entonces yo ya voy a aprovechar para conectarla al servo, y ahora me ocupo de la parte de atrás, donde tengo que poner la pieza para la superficie de control, y me sale por la raja lateral, ¿vale? Que nosotros os vamos a dar marcada justo en donde tenéis que ponerlo, y ya lo podemos enganchar ahí al final, para lo cual lo único que tengo que hacer es ya colocar la piececita de la superficie de control donde lo queremos. Pues simplemente le damos un toquecito de pegamento. Ahí está. Y ya lo dejamos que entre en su posición. Estupendo. Y ya nos quedaría donde nosotros queremos. Y tenemos acceso, fijaros que al poner esta piececita, ahora tenemos acceso desde fuera, desde la parte exterior, con un destornillador para luego ajustarlo, para que nos quede la superficie de control centrada y de manera neutra, para tener todo el control sobre nuestro avión. Vamos a hacer un test rápido para ver que tenemos todo el juego que nosotros queremos, y luego ya lo podemos regular desde la radio, pero siempre que tengamos todo el juego. Vamos con el aparatito este y lo miramos en un momento. Fijaros que tenemos más que de sobra para los dos lados. Esto es una burrada. Realmente, ¿cuánto vamos a querer? Pues con esto el avión nos va a volar bien. No necesitamos más que eso, ¿vale? Sobre todo para aquellos que, algunos si sois más principiantes y no sabéis, que normalmente tendemos a pensar que necesitamos mucho giro. Esto es una locura. Con esto no podemos controlar el avión. Con esto, más bien, este giro estaría bien. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es que ya tenemos nuestro fuselaje y ya tenemos control sobre la cola, ¿vale?, del avión. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner unos formadores para luego darle las formas. Entonces, vais a ver que tenéis, en vuestro kit tenéis 4 formadores. Hay 2 que son exactamente iguales, ¿vale?, más alargados. Esto lo vamos a pegar uno junto a otro, y además, si os fijáis, es en 5 milímetros, es más anchito, ¿vale? Entonces estos dos los pegamos juntos. Y luego tenemos otros dos más finos en 3 milímetros, que uno tiene la pata más corta que el otro. Entonces uno va en una posición y otro en otra. Vamos a empezar con los que son iguales en 5. Simplemente los cogéis y los pegáis entre sí, con un poquito de pegamento, sin pasarnos, que esto se pega muy fácil, papel con papel. O sea que cogéis uno, lo ponéis justo encima y lo pegamos que nos cuadre bien, ¿vale? Ahí lo tenemos. Sobre todo que la parte del cuadro es lo que más nos importa que quede bien, porque es lo que va a entrar dentro. Y ahora este lo vamos a poner. Fijaros dónde lo vamos a poner. Tenéis dentro del fuselaje, en la parte interior, aquí tenéis 2 marcas, ¿vale? Esas 2 marcas, que es lo que en el principio del montaje, cuando hemos hecho el fuselaje, os lo he dicho que era simplemente para que supierais dónde posicionar los formadores. Estos son los que vamos a posicionar aquí. Entonces tendrían que ir entre una marca y otra. Como la marca solo la podemos dar en la parte interior, tenéis otra referencia más, que es la marca esta que hemos hecho, que luego lo vamos a terminar de hacer, que os he dicho que todavía no lo termináis, que es para el agujero de la batería. Pues si os fijáis, este formador va a ir justo detrás de eso, ¿vale? Entonces lo voy a meter y va a ir, fijaros que ahí tenéis la línea que la estáis viendo, pues va a ir ahí. Vale, pues busco mi referencia de la batería, ¿vale? Quiero que lo veáis. Y ahora ya meto esto para adentro, deslizo y que nos quede hasta abajo, ¿vale? Bien posicionada, sin tapar el agujero de la batería, como os digo. Ahora tenemos otros dos. Vamos a coger de los dos, cogéis el que tiene las patas más cortitas, ¿vale? Pues el que tiene las patas más cortitas es el siguiente, y lo vamos a poner justo, fijaros que tenéis aquí una marca y esta es la marca para el otro. Entonces vamos a poner primero este, es súper sencillo, le damos un poco de pegamento por dentro, en donde va a apoyar, ¿vale? La parte cuadrada sobre todo, lateral un poquito, pero vamos, lo importante es la parte cuadrada que va a apoyar, y lo vamos a poner
así. Entonces yo simplemente me guío por aquí, me guío por la línea y ya está. Vale, y ahora lo mismo con el siguiente. Vamos a darle. Y ahora igual, cogéis la marquita que os sirva de referencia y cuando ya lo tengamos, lo hacemos que resbale aquí. Perfecto, y ahora fijaros que está todo recto, perfecto, igual que el otro. Todo esto es lo que nos va a ayudar a que el avión tenga esa forma redondeada. Vale, amigos, pues en este momento del montaje vamos a centrar nuestra atención en esta pieza, ¿vale? Que es una pieza cuadrada con unas marquitas. Esta pieza cuadrada va a ir tal que así, entre estos formadores, justo, si os fijáis, queda un formador de los dobles, queda uno por fuera, por adelante y por atrás. Entonces esta pieza va a ir aquí y nos va a dar ya esta forma circular. Entonces vamos a prepararla y os digo cómo va. En esta línea que veis aquí central, ¿vale? Que bueno, si vosotros veis una diferente es porque simplemente la hemos reducido, pero lo importante es que la saquéis por aquí para que sepáis dónde está el centro, ¿vale? Esto es simplemente es una referencia para vosotros. Ahora, para prepararla, vamos a hacer un corte suave, un marcadito, aquí, en estas dos líneas longitudinales, ¿vale? Una por aquí y otra por aquí, sin pasar, ¿vale? Solamente lo que es hasta la mitad, sin pasar, atravesar la pieza hasta abajo. Estos dos trozos medio rectangulares que veis aquí dentro, vamos a hacer la misma técnica que hemos aplicado con el tema del hueco de la batería. Vamos a cortarlo, pero no lo vamos a cortar todo porque nos va a ayudar a que la pieza tenga más fuerza a la hora de hacer los giros. Y luego ya lo quitaremos. Entonces yo le voy a dar con el cúter y en algunas zonas voy a apretar un poquito más, sobre todo la parte de las esquinas, para saber dónde tengo que terminar. Y luego en otras, pues aquí simplemente le hago un marcado suavecito y luego vuelvo a apretar. La idea es que la pieza no tiene que salir entera. Fijaros cómo me ha quedado. Me ha quedado más o menos, ya podéis ver por dónde va, ¿vale? Por dónde va el corte, ¿vale? Las aristas las he marcado, que es lo importante, y luego lo otro ya sería simplemente unirlo para sacar la pieza. Pero esto lo vamos a hacer después. Ok, pues llegados a este punto, lo que tenemos que hacer, que es muy importante para poder conseguir la forma redondeada, es esta zona de aquí, ¿vale? Esto evidentemente lo vamos a quitar, estas dos partes las vamos a quitar, que es el hueco para las alas. Esto lo vamos a quitar. Entonces, estas dos tiras hay que dejarlas, pero lo de dentro, todo esto, el papel, lo tenemos que sacar. Entonces, vamos a empezar con ello. Para sacar el papel, primero vamos a coger una esquinita y tenemos que, con cuidado, ir tirando. Si tiráis hacia atrás, lo vais a romper, ¿vale? Y os va a ser más complicado. Si tiráis hacia esa dirección, hacia allá, el papel va a ir saliendo, fijaros, poquito a poco. Fijaros cómo sale. Si yo tiro hacia acá, lo voy a romper. Entonces, evitad eso y el papel poco a poco va a ir saliendo, ¿vale? Y nos va saliendo bastante bien. Bueno, aquí se nos ha quedado un poquito de papel, pero esto, nada, lo podemos arreglar muy fácilmente. Simplemente con el cúter un poquito le damos y ya lo tenemos fuera. Pues hemos hecho esta parte, vamos a hacer lo mismo por aquí. Vamos a coger otra esquinita y otra vez empezamos a levantar con paciencia a ver si nos va saliendo. Vale, perfecto, pues ya lo tendríamos pelado en la parte que necesitamos. Vale, pues ahora que tenemos esta pieza, vamos a ir a vuestra mesa y vamos a aprovechar para ir, como esto es una forma redondeada, le vamos a ir dando poquito a poco, con cuidado de no romper las partes que hemos ya precortado, para que nos vaya cogiendo esa forma pues redondeada, que es lo que necesitamos. Vale, pues esto que hemos dejado aquí lo vamos a ir sacando también, este trocito de papel, que aunque luego saquemos toda la pieza entera, pero el papel ahora para ir consiguiendo la forma también lo vamos a sacar de una y de otra. Pues vamos ahora a coger un palillo y le vamos a dar por aquí. Una parte y ahora con otra.
El objetivo es que esto de aquí nos haga un giro así y lo podamos poner a 90 grados. Ahí ya lo tenemos preparado. Perfecto. Vale, pues ya que tenemos la pieza preparada, ahora llega el momento de pegarla, ¿vale? Recordad que tenemos aquí unas marquitas que nos marcan el centro, es muy importante, ¿vale? El centro de la pieza, este centro de aquí. Hacerlas, prolongar las marcas para que sepáis y lo podáis ver, ¿vale? Lo mismo tenéis que hacer en estos formadores, tanto en este como en este. Yo ya me he hecho una marquita, ¿vale? Que me marca el centro. Pues simplemente, a ver, el fuselaje mide 4, pues simplemente a 2 centímetros, que sería el centro, marcáis arriba y abajo, porque esto nos va a marcar dónde tenéis que poner esto. Fijaros que he conectado ya el receptor. Los cables van a ir por esta parte, es decir, que el cable que sale de arriba va a entrar por dentro, ¿vale? Y esto, para que no me moleste, pues lo voy a meter aquí para adelante y ya está, pero así ya los dejo puestos, ¿vale? Tened en cuenta la posición de esta pieza, que aunque parezca igual, pero estas piezas de aquí nos marcan, fijaros que es esta parte de aquí, este hueco. Entonces no lo pongáis al revés, porque luego no cuando abramos el hueco nos van a entrar las alas. Así es que hacedlo así, vamos a ello. Un puntito ahí, otro aquí y otro en la doble de atrás. Vale, pues una vez lo tenemos, colocamos y tengo mi referencia de dónde está el centro, ¿vale? Y aquí igual. Y ya cuando estéis seguros, pues apretáis y con esto se nos va a quedar ya en su sitio, en su posición correcta. Y ahora ya que lo tenemos pegado, le dais la vuelta y ahora continuamos. Fijaros que ya el receptor lo tengo metido por aquí para que no me moleste, y ahora fijaros que el cable pues que no quede justo encima de una de las costillas, ¿vale? Porque nos molestaría. No os volváis locos con las costillas, porque no es lo más importante es la parte del papel. Pero bueno, le damos un poquito para que nos ayude. Y ahora sí, aquí en el papel y aquí. Y ahora ya vamos con todo y subimos hasta arriba y que nos quede ahí bien fuerte. Forzar para que, porque está medida para que justo llegue una contra la otra, ¿vale? Venga, pues hacemos lo mismo, le damos un poquito a las costillas, un poquito de pegamento, sin volveros locos, un poquito, y sobre todo en la parte del papel, aquí, y contra la otra para que nos pegue una con otra. Así, y ya que lo tenemos, vamos para arriba y buscamos ahí que nos cierre contra la otra, ¿vale? No debería de apenas haber hueco entre una y la otra. Vale, pues fijaros que ya tengo la forma cilíndrica. Vale, bueno, pues fijaros qué rápido va cogiendo forma nuestro cero en cuanto le hemos puesto esta parte ya redondeada. Entonces vamos a seguir con lo mismo hacia la parte de atrás. Entonces lo que tenéis que buscar en vuestro kit es esta pieza, ¿vale? Y fijaros que también tiene una marca central que también vamos a prolongar simplemente con un lápiz por aquí, porque ahora nos va a servir para saber dónde está el centro cuando ya la preparemos y la vayamos a pegar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, en esta parte de aquí, tenemos que otra vez sacar el papel. Entonces vamos a sacar el papel de toda la pieza, ¿vale? Esta pieza va completa sin papel. Vale, pues aquí la tenemos, ¿vale? Ya la pieza sin papel. Vale, pues una vez la tenemos, otra vez al pico de la mesa y le vamos a dar un poquito, vamos a ir forzándola para que nos coja esa forma redonda, ¿vale? Venga, vamos a empezar a pegarlo, vamos a darle 2 puntitos en donde quiero que se me centre, ¿vale? Y luego continuamos pegando. Uno aquí, otro aquí, y ahora ya voy con la pieza. Tenemos tiempo, pero no nos podemos dormir. Y ahora ya que suba bien, que encaje encima. Y ahí lo centramos de un lado y del otro. Esto ya nos va a asegurar que tenemos la pieza en posición, en la posición que queremos. Así es que ahora voy a pegar la costilla y lo que es ya el papel hasta esta parte de aquí. Costilla por aquí, le doy por allá y ahora le damos un poquito en el papel. Tampoco hace falta que os paséis, como siempre.
en la parte donde va a apoyar. Y ahora ya la abrazamos así, para que ya nos coja esa forma. Ya solamente nos queda la parte de atrás, así es que le damos un poco de pegamento y ya la ajustamos. Esto es muy sencillo. Esto ya va a su sitio. Y la otra igual. Damos un poquito. Y a su sitio. Hola amigos, yo soy Víctor y vamos a continuar con el montaje de las alas. Como dice Álvaro, el ayudante. Pues nada, tenemos dos alas, cogemos una de ellas y vemos que tiene una serie de líneas. Tenemos que quitar el servo, le tenemos que colar hasta abajo. El agujero del servo hay que quitarle. Y esta parte de aquí, entre estas dos líneas, entre la línea del centro que dobla y la parte del alerón, tenemos dos marcas que lo vamos a tener que pelar entero. Yo voy a empezar, por ejemplo, pelando la parte esta, para que lo veáis. Esta es la línea central por donde va a doblar el ala, la marcamos. Y esta es la que está pegando al alerón, también la marcamos. Este trozo de papel nos sobra, pues ahora procedemos a quitarlo. Intentar no romperlo porque lo vamos a aprovechar para poner en el fuselaje luego. Con esto vamos a, si lo conseguís sacar entero, vamos a tapar la parte de la cola que se ha quedado descubierta. Si no, pues lo podemos hacer con una cartulina o un papel. En nuestro caso se ha quedado entero, así que lo vamos a aprovechar. Ahora procedemos a hacer el agujero del servo. Esto no tiene mayor misterio, es simplemente colarlo, viene marcado, lo colamos hasta abajo y retiramos el sobrante de cartón pluma. El alerón, cortamos por aquí, no sé si se ve en cámara, cortamos la parte que va a doblar y luego vamos a biselar a 45 la parte que va unida al ala. Aquí hacemos un corte, aquí hacemos otro corte, este lo marcamos para que nos permita doblar. Aquí tenemos el alerón. Pues ahora simplemente procedemos a hacer un biselado a 45 grados. Y siempre teniendo en cuenta que es en 3 milímetros y que es mucho más fino. Es mejor trabajar dos veces que pasarnos y estropear la pieza entera. Aquí vamos a proceder con el palillo a hacer el agujero un poquito más profundo para que nos abra bien y no nos estorbe. O si queréis hacerlo con una lijita y dejarlo más fino, se puede coger la lija también. Como ya hemos hecho el alerón, vamos a hacer la parte por donde va a doblar. Hacemos una marca y vamos a biselar 45 grados hacia un lado, 45 grados hacia otro. La parte que no lleva papel veréis que sale muy fácil. Tened cuidado porque si no os pasáis enseguida y vais a cortar donde no debáis. Y la parte que tiene papel pues os va a costar un poquito más. A ver si lo hemos hecho más o menos bien. Veremos que ahora ya va a su posición. Formadores. Tenemos dos piezas, una de 5 milímetros y otra de 3 milímetros, con 4 formadores cada una. Vamos a utilizar dos por ala, 2 de 5 y 2 de 3. Cortamos 2 de 5, cortamos 2 de 3. Apartamos para el otro ala.
Ahora, esto lo dividimos en sus marcas y simplemente es pegarlos entre sí, uno de 5 y uno de 3, y uno de 5 y uno de 3. La posición está marcada en el centro. Se ponen en el centro, centrados, uno a un lado del servo y el que está con la unión con el otro ala lo más próximo posible al vértice. Nos dejaremos 1 milímetro aproximadamente, un poquito menos. Más que nada porque cuando juntamos las alas le vamos a dar un poco de hielo y no queremos que sea mucho, pero esto nos servirá de refuerzo. Así que simplemente pegamos los formadores entre sí y continuamos. Papel con papel, como dice Álvaro, pega mucho, así que tampoco paséis con el pegamento. Echamos pegamento en formador. La posición es indistinta, me da igual que el de 3 vaya abajo como que vaya el de 5. Al final de lo que se trata es de que levante los 8 milímetros. Así que los pegamos y seguimos. Y bueno, pues ya casi lo tenemos. Así que ahora simplemente, pues nada, echamos pegamento aquí a la posición central, echamos pegamento aquí a los formadores, lo vamos a dar la vuelta, asegurándonos de que estos picos, sobre todo, que es la unión entre las alas, no coincidan, y no os preocupéis si no coincide en la parte exterior. La parte exterior la podemos rematar luego. Así que vamos a proceder con ello. Pegamento al centro. Pegamento a los formadores. Y vamos para allá. Asegurándonos de guardar y respetar esta distancia que os hemos dicho. Sobre todo en la parte esta de aquí. Un poquito de presión y aguantamos un poquito. Aquí es donde tiene que coincidir perfectamente las alas, porque luego van encajadas una con otra. Como veis, ya tiene la forma de nuestra ala. Y nos quedan 2 puntitos de pegamento que le tenemos que dar ahora. Para ello nos queda simplemente echar pegamento papel aquí y echar pegamento en la punta aquí. Así que miramos, veis que es papel, aguacáis un poquito, tampoco hace falta que sea mucho. Y echamos un puntito de pegamento en el papel y un puntito de pegamento aquí pegado al alero. Y simplemente lo bajamos. Tener cuidado con la parte exterior del alero, donde tengo el dedo índice de la mano izquierda, porque esta parte es delicada. Si la apretáis mucho la podéis doblar. Entonces pegarla con cuidado. Una vez que pegue, os podéis olvidar de ella, pero no presionéis mucho, que tampoco consiste en hacer mucha fuerza. Y a este ala nos quedaría montar el servo y pasar el cable por el interior del ala para sacar de aquí. Así que ya procedemos a montar el otro ala y cuando tengamos el otro ala, montamos la electrónica. Vale, aviadores, pues ya tenemos el ala que nos ha hecho nuestro compi Víctor. Por cierto, si queréis seguir viéndolo en los vídeos, me dejáis un comentario abajo y me decís si queréis verle más. Vamos a poner los servos en las alas. Entonces, muy sencillo. Tenéis ya el agujero que hemos hecho. Antes que nada, vamos a pasarle ya el cable por dentro. Vale, ya lo hemos pasado. Y ahora lo que voy a aprovechar ya es directamente cojo un cable Y y lo vamos a poner y así ya nos sirve de tope para que no se nos desenganche. Vale, perfecto. Entonces, pues nada, muy sencillo. El servo os recomiendo que lo comprobéis y lo centréis primero, ¿vale? Para que no tengáis luego que andar con líos. Y pues simplemente lo dejáis caer en su posición. Yo he cogido una varillita, le he hecho una Z y le he puesto una piececita
para poder luego hacer ajustes si fuera necesario. Entonces, ya que la tengo, lo único que tengo que hacer es ya pasarla por aquí, por el servo, así, hacia adelante, donde nos cae, ¿vale? Que sería ahí lo más al filo posible, pues ahí simplemente le hacemos un huequecito y es donde lo vamos a pegar. Así es que yo ya voy a aprovechar y voy a pegar todo, tanto una cosa como la otra, porque ya lo tengo en posición. Venga, pues le damos un poquito al servo por abajo, se pega bastante fácil. Vamos al hueco, le dejamos caer y ahí está, perfecto. Y ahora ya esta piececita, pues lo mismo. Vale, estupendo. Pues ahí, como lo tengo ya bien posicionado, le doy un poquito. Así. Y ya lo tendría pegado. Vale, ahora ya apretamos el tornillito. Bueno, pues vamos a proceder a unir las alas. Juntáis las dos alas, que veréis que si las habéis doblado bien van a coincidir perfectamente. Medid las esquinas y nada. Aquí tenemos la cinta, ajustamos. Los cables ya se supone que ya los habéis sacado por fuera. Y cogemos la cinta y empezamos a pegar la cinta. Bueno, pues ya tenemos la cinta colocada, muy sencillito. Ya veis que si cojo un ala ya se sujeta prácticamente, o sea que ahora lo que procederemos es, vamos a abrir por la parte de arriba para comernos un poco y procederemos a hacer un diezmo. Tener cuidado con los cables. Y simplemente donde hemos abierto pues hacemos un hueco. Veréis que como la parte de arriba es la que hemos pelado, es muy blanda a la hora de trabajar, por lo cual tampoco hace falta que haga mucha fuerza. Queremos darle unos 8 centímetros aproximadamente. Ahí estamos en 7. Vamos a hacer un poquito más, para subir un poquito más y que no nos fuerce tanto. Si queréis podéis abrir aquí y perfilar así también. Ahí ahora mismo, si queréis medir, si haces zoom, lo tenemos a 8 centímetros. No sé si se puede apreciar. Pues nada, en 8 centímetros procedemos a pegar, luego simplemente sujetamos, mantenemos esto a 8 hasta que seque, tardará un minuto y ya está, no hay ningún problema. Si queréis, otra opción que podéis hacer es meter la cinta aquí, como metemos, procedemos a pegar y luego regulamos con la cinta. Simplemente abrimos, echamos en la unión de los formadores de las alas, en la unión de abajo de las alas y en la unión de arriba. Si tenéis la pistola caliente os da un margen de tiempo. Si la tenéis muy fría vais a dar más pelados de tiempo. Y ahora simplemente lo apoyamos, compramos la medida, vemos que está a 8
y si tenéis aquí algún sobrante de pegamento, pues lo quitáis. Y lo mantenemos, pues no sé, 1 minuto, 30 segundos, una cosa así, que ya veréis que en cuanto pegue, apenas hay que tocarla. Bueno, pues ya que tenemos las alas, vamos a continuar con la parte de adelante que nos queda del fuselaje. Básicamente son 2 tapas. Cogemos la tapa que es más cuadrada, que tiene más líneas. Tenemos una línea de referencia que es el centro. En este caso, en esta parte, no es muy importante, pero si la queréis, la podemos marcar. Aquí donde está. La podemos marcar igual que hicimos anteriormente. Marcamos aquí, es una referencia para saber dónde tenemos el centro. Ampliamos aquí, marcamos aquí y ya sabemos dónde tenemos el centro. Las de los extremos se va a quedar el papel, con lo cual hacemos un marcado suave y procedemos a pelarla. Quitamos el papel solamente. Se nos queda la pieza así, ya veis que es flexible. Lo mismo que hicimos en el fuselaje. Aquí simplemente nos comemos un poquito con el palillito. Vemos que ya gira y esto iría así. Si lo pegamos y luego le damos un poquito de forma, esta pieza básicamente, para que os hagáis una idea, nos va a encajar aquí. A ver. Sería parte del morro. Pegamento aquí y aquí y lo cierro un poco. Y luego voy a proceder a unirlas. Un poquito de pegamento. Doblamos un poquito. Y ya una vez que la tengamos, pues bueno, si la queréis dar un poquito de forma, pues la podéis dar un poco de forma. Pero vamos, esta pieza es tan pequeña que con la mano la vais a llevar a donde queráis. Y ahora simplemente, pues nada, procedemos a unir así, pegamos en el medio y reforzamos con un poco de cinta. Y la ponemos en la unión. Tenemos la pieza, así que la llevamos a su posición y comprobamos que encaje. Aquí tendréis que jugar un poquito, pero vamos, como veis, encaja a presión. Dais un poquito de forma y ahí la tenéis puesta. Vale, veedores, pues tenemos ya alas por un lado, tenemos fuselaje por otro, tenemos el morro que nos ha enseñado Víctor también por otro, o sea que el avión ya va teniendo muy buena pinta. Fijaros que ahora todavía no se nos ha olvidado la parte de donde van las alas, tenemos que meterle las alas al avión, que todavía no lo hemos hecho. Tenemos aquí esos cortes que hemos hecho al principio, ¿vale? Que os hemos enseñado para que no cortaréis del todo, para poder hacer las dobleces y tal. Ya que lo tenemos, ahora lo único que vamos a hacer es continuar con esos cortes que hemos comenzado, ¿vale? Ya unir los cortes para sacar toda la pieza. Quiero sacar la pieza completa. Más o menos, si os habéis ido marcando bien por dónde iban, pues ahora simplemente es ir uniendo esos cortes y esto os va a salir muy bien. Vale, pues aquí tenemos ya la pieza al descubierto, ¿vale? Vale, gracias ayudante. Ahora vamos a poner las alas y vamos a ver el encaje de las alas. Vale, pues una vez que tengamos esto ya, que veis que os encaja bastante bien, depende también como hayáis hecho la doblez de las alas, como hayáis hecho los biseles también, de pronunciados o no, el encaje os puede variar un poco, ¿vale? O sea, no, es imposible que el encaje os quede bien al 100%, porque es que depende de cómo hagáis el montaje, ¿vale? Entonces, incluso a nosotros nos pasa, pero bueno, normalmente, como, mira, fijaros,
como nos está quedando a nosotros el encaje, no sé si se verá, ¿vale? Siempre va a haber algún huequecito que, bueno, esto en cuanto lo pongamos con el pegamento lo vamos a poder tapar, y luego si lo pintáis encima ni lo vais a ver, porque la pintura va a tapar el pegamento y va a quedar todo uniforme, ni os vais a dar cuenta. Voy a poner primero el servo donde corresponde, ¿vale? En el canal 1. Si queréis probar una vez más que os funciona, hacedlo, ¿vale? Porque luego si no va a ser un poco más complejo. En esta parte del montaje vamos a ver que el receptor, ¿vale? Ya le hemos enganchado. Tenemos lo de la cola, que ya lo hemos comprobado, y ahora le pongo mi Y para esta parte, para la parte de las alas. Vale, pues voy a coger el SC y ya voy a aprovechar también para ponerlo en su canal correspondiente, es en el canal número 3, ¿vale? El SC lo paso para adelante, porque el SC va a ir luego aquí arriba. En este punto lo que vamos a hacer es la tapa esta que hemos marcado antes, yo ya he terminado de cortarla, entonces la vais a sacar, ¿vale? Para ya tener acceso. Aquí va a ser nuestro hueco para la batería. Y esto es importante porque ahora quiero que el receptor, el ESC, nuestro variador, realmente nos va a quedar aquí y tenemos que hacer un hueco aquí para pasarle los cables. Entonces lo vamos a hacer ya. Voy a hacerle un huequecito aquí, tan grande como nuestro XT60, ¿vale? Así, correcto. Entonces aprovecho, ya paso un cable y paso otro cable. Un cable hacia atrás y el otro se va a quedar aquí, porque aquí es donde va a ir la batería, y este ya va a pasar, este cable es el que ya va conectado a mi receptor, canal número 3, ¿vale? Entonces ya tengo todo lo que necesitaba conectar, lo tengo todo conectado en el receptor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El receptor, para no tener muchos líos, lo que voy a hacer es que le voy a dar un toquecito de pegamento, pero muy poco. Un toque muy pequeño de pegamento. Vais a ver el pegamento que pongo. Os digo por qué. El receptor lo podía dejar aquí. La batería vamos a jugar con ella en esta zona. Y el receptor va a ir aquí atrás. Pero el receptor, una vez pega las alas, porque las vamos a pegar, no tenemos acceso. Si por cualquier problema que podáis tener, se os desengancha, se os desconecta algo y tal, no tenéis acceso ya nunca al receptor. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pegarle con muy poco pegamento, de manera que si tuvierais que acceder al receptor, siempre tenéis como a modo de emergencia, cogéis un palito desde aquí. Fijaros que esto ya no tengo acceso, y con este palito le podéis dar al receptor para que se mueva, porque le vamos a dar muy poquito pegamento, se mueva, y ya podéis tirar de un cable, y el receptor ya podemos sacarlo hasta esta parte de aquí, donde la batería, para poder manipular y hacer pues, lo que tengamos que hacer. O sea que como emergencia podéis tener acceso al receptor, nada, una gota muy pequeña, de manera que ante una emergencia siempre puedo acceder a él, ¿vale? Y para pegarlo y que no tengáis mucho problema, lo que podéis hacer es plantearlo como lo tengo yo, y según lo tenéis, directamente empezar a sellar para que no se os mueva de un lado y de otro. Y eso nos va a dar el punto en el que queremos que se queden las alas. Una vez las tengáis ahí, ya nos podemos ir por los laterales y ya podemos empezar a sellar con un poco más de pegamento. Vale, yo voy a empezar por esta parte de aquí atrás, para que las alas me queden donde yo las quiero, ¿vale? Ahí. Y ahora por delante igual. Una parte y otra parte. Ahí está centrado y aquí está centrado. Entonces ahora aguantáis un poco, porque este es el punto clave para que las alas nos quede bien. Mirad un lado y en otro. Ya que lo tenemos en posición, ya podéis empezar a reforzar por donde, tanto por delante y por atrás, porque las alas tienen que quedar bien fuertes. Simplemente las zonas más clave, donde veáis que podéis sellarlo, pues lo hacéis. Esto es. Hay que nos queden las alas bien fuertes. Vale, amigos, pues ya casi tenemos la parte electrónica casi terminada. Fijaros que en la bancada
que hemos diseñado para este avión, para el Cero, es una bancada un tanto especial, ¿vale? Porque necesitábamos un hueco para poder meter la batería y manipularla desde el lateral, que es el hueco que hemos hecho al principio del montaje, que os he dicho, ¿verdad? Entonces, la bancada es muy sencilla. Simplemente la tenemos que poner aquí arriba, ¿vale? Y le vamos a dar pegamento a toda esta superficie y a esto de aquí, que también nos va a ayudar a que se sujete bien, ¿vale? Y fijaros que los tornillos, que ya los he puesto, tenemos los 4 tornillos. Los 2 de arriba nos van a dar justo en la parte del fuselaje superior. De manera que vamos a tener, fijaros que no va a ser totalmente, apenas se va a apreciar en la cámara, porque es muy poquito, pero bueno, no hace falta más. Fijaros que esto sería una incidencia neutra, ¿vale? Según lo tengo aquí, pero si aprieto, como los tornillos de arriba me están dando, me va a hacer que tenga una incidencia mínimamente hacia abajo, de medio grado o algo así. Así es que le vamos a dar pegamento, por donde os he dicho, lo colocamos y listo. Por aquí, un poquito por aquí, y en este margen que también va a coger fuerza. Vale. Y ahora ya vamos encima con ello y apretamos. ¿Veis? Ahí nos queda perfecto. Nos queda con ese medio gradito de incidencia hacia abajo, que está perfecto. Ahora, el ESC, que lo tenemos aquí medio colgando. Bueno, pues lo vamos a conectar. Ahora vemos si nos va en la dirección adecuada o no. Eso lo hacemos en un segundo. Pero vamos a conectarlo para ya ver cómo nos va a quedar. Y nada, lo que vamos a hacer es simplemente ponerlo aquí encima y le vamos a dar un toquecito de pegamento también, para que no se nos mueva. En el cartón pluma, fijaros que le voy a dar casi nada y con eso es más que de sobra para que no se nos mueva. Vamos ahora a comprobar. Yo ya he bindeado mi radio, ¿vale? La he bindeado con el receptor, pues vamos a comprobar ya todo. Vale. Y tendría, a ver, aquí tengo mis alerones, profundidad, la cola, timón y el motor que me está girando a derechas. Entonces, como quiero que gire a izquierdas, simplemente desconecto esto y le desconecto, intercambio 2 de los cables del SC, 1 y 2. Vale, ahora ya me gira a izquierdas, que es lo que quiero. Pues nada, ya tengo el avión perfecto. Bueno, pues como lo ha dejado Álvaro y así, continuamos. Esta es la pieza que preparamos antes, si os acordáis. Simplemente colocáis un poco los cables y la ponemos. Cuando vayáis a volar el avión, evidentemente tenéis que tener la batería puesta. Ahora mismo no, porque lo vamos a terminar de montar para que lo veáis. Ya veréis que los cables ya ejercen una presión y con el formador se queda todo en su sitio. No hay que darle pegamento ni nada, se queda tal que así. Entonces ahora apartamos el avión a un lado y nos quedan 2 piezas. Una circular y la otra pieza que comentamos antes. Esta pieza es exactamente igual que el fuselaje central y la tapa del morro. Marcamos y pelamos la parte central. Hacemos lo mismo, el palillo, ahuecamos aquí un poco, otro poquito aquí, nada, le damos un poquito de forma como hicimos anteriormente y lo mismo que hicimos antes, pegamos aquí, reforzamos un poquito por aquí y ya está. Simplemente reforzamos.
pues esta pieza iría encajada. Vamos a quitar la pistola de aquí para que lo veáis. Vamos a ver. Hay que jugar un poquito. Las piezas son móviles, pero hay que jugar un poquito con ellas para realizar el encaje. Esto las primeras veces, como van las piezas más duras, hasta que cojan su forma, pues os va a costar un poco. Pero si lo observáis, entra perfectamente. Y ahora nos queda un accesorio para darle vistosidad a este avión, que es simplemente vamos a perfilar la parte de delante de esta pieza. Para esto tenemos esta pieza redonda. Esta pieza redonda la vamos a pegar así. Y luego vamos a jugar con ella porque la queremos que nos quede aquí. Entonces vamos a pegar el centro y le vamos a dar cinta para poder jugar con ella bien. Esto, como estamos pegando la parte interior de cartón pluma y no estamos pegando papel, es conveniente tenerlo un poquito más de tiempo, que se quede bien, porque si no se os va a despegar y os va a costar más. En este caso ya lo tenemos. Así que nada, jugamos con un poco de cinta que nos ha sobrado de antes. Y hacemos lo mismo. ¿Cómo la acoplamos? Muy fácil. Tenemos la línea central, la tomamos como referencia y vamos tomándola como referencia, a ver, para que lo veáis. Así me es más complicado, pero bueno, para que lo veáis más o menos lo que voy a hacer. Tomando esta pieza como línea de referencia, vemos que la parte de abajo es cuadrada. Entonces tenemos que cuadrar esto un poco. Le damos un poquito de forma, le damos un poquito de forma al otro lado. A ver, creo que lo podéis ir apreciando más o menos. No sé si lo apreciáis perfectamente. Vale. Y ahora simplemente vemos cómo nos queda por todos los lados. Y si vemos que el encaje no nos queda bien porque le hemos metido más cinta, porque le hemos metido más pegamento, pues simplemente biselamos un poquito la pieza interiormente. O más que biselar, tenemos lija. Cogemos la lija y por esta parte interior la retocamos. No tocar el papel, solamente la parte interior. La vamos como a biselar un poquito, comernos un poco el material para que nos facilite. Pues vamos a probar otra vez a ver cómo nos queda. Y como nos gusta, más o menos cómo queda, pues vamos a proceder a pegarla. Damos pegamento en esta y procedemos con la otra. Y tenemos que jugar con ella. Y luego ya una vez que la tengamos pegada, pues ya le daremos refuerzo sobre la otra. Ya, vamos allá. Jugamos un poquito con ella, vemos cómo nos queda, hasta que la llevemos más o menos a su posición. Dejamos que seque y luego ya procedemos a reforzarla por fuera. Bueno, pues ya tenemos la pieza, como veis, es simplemente una tapa. Tenemos nuestro motor. Se supone que si lo vamos a... Ahora lo explicará Álvaro. Cuando lo vayáis a volar tenéis que meter la batería antes de meter esta tapa, pero una vez que eso, el montaje es así. Montáis la tapa esta y luego el caperuzón de fuera. El caperuzón de fuera ya sabéis cómo montarlo, jugáis un poquito y lo lleváis a su posición, que va a entrar hasta una posición. Y aquí tenéis el avión ya montado. Estamos. Para terminar el montaje del avión nos falta la cabina del piloto. La cabina del piloto son estas 5 piezas, más o menos, las veis, van en este orden. Parte de atrás, parte central, parte delantera y 2 formadores que lleva. Así que nada, los formadores los dejamos a un lado. Nos cogemos esta pieza cuadrada, simplemente la pelamos por un lado, nos da igual.
le damos forma. Todo lo que podáis darle forma, mejor. Simplemente pues intentáis que esté más o menos centrada, buscáis el vértice y los formadores van uno aquí y otro aquí, ¿vale? No llegan hasta abajo, queda 1 milímetro a cada lado. No sé si se aprecia. Hemos querido dejarlo así para que luego encaje perfecto con cuando se pegue en el avión. Entonces, simplemente le damos pegamento y lo dejamos que seque bien. Y tener paciencia, porque os repito lo mismo de antes. No estamos pegando sobre papel. Dame una barra. Víctor el come barras. Pues nada, echamos pegamento al formador. Y lo que os he dicho, con cuidado de no quemaros, lo planteamos más o menos en el centro. Y jugamos con él un poco hasta conseguir la posición que queremos. Cuando se nos seque esta, procedemos con esta y la ponemos en la parte de atrás. Bueno, pues ya tenemos la pieza con los dos formadores, la apartamos a un lado, nos cogemos esta es la parte trasera, ¿vale? Pues nada, es indiferente, cogemos por un lado y pelamos, quitamos el papel. Y le damos forma. A ver, esto como queráis, si lo queréis manejar con la mano o si queréis ir a la mesa. Siempre del eje central hacia un lado y luego hacia el otro, porque lo que queremos es respetar el eje central. Darle bien de forma a esta pieza, porque si no os va a costar. No sé si lo veis, para que os hagáis una idea. Esto es lo que queremos conseguir. Así que nada, si tenemos más o menos claro que la pieza la tenemos preparada, pues simplemente le echamos pegamento aquí y a uno de los lados, me da igual ahí que aquí, me encaja igual en los dos lados, así que vamos con ello. Vale, bueno, pues tenemos dos piezas, nos queda otra, está muy sencilla, ya la tenemos medio preparada. Lo mismo que hemos hecho con las otras, pelamos un lado y la parte más ancha le damos forma. Damos un poquito de forma, ya veréis, la idea es esta. Esto sería la cabina. Echamos pegamento con paciencia, sobre todo que la pistola esté caliente, porque si el pegamento no está muy caliente, este material no os va a pegar bien aquí. Y tener paciencia sujetando la pieza. Mientras se nos seca la pieza de la cabina, ya solo nos falta tapar esta parte del avión. Esto es lo que quitamos de las alas. Si no conseguís quitar la pieza entera, podéis poner una cartulina o podéis poner un folio. Es indiferente, es simplemente una tapa. Yo voy a aprovechar esto ya que lo tengo y nada, esto es simplemente, veis el agujero que tiene, pues nada, planteáis aquí, que lo cubra, echamos pegamento aquí y procedemos a pegarlo. Y luego ya lo recortaremos. Un poquito de alegría porque es grande, pero vamos, ya digo que como es papel tampoco os va a suponer ningún problema. Y nada, tener cuidado, eso sí, porque ahora el papel, si apoyáis mucho y está muy caliente el pegamento, sí os podéis quemar. Entonces pasarlo, pero intentar no dejar los dedos en el mismo sitio mucho tiempo porque os podéis quemar. Y retiramos el sobrante. Pero bueno, voy jugando un poquito y lo voy recortando. Y como veis, el avión, a falta de ponerle la cabina, lo tenemos terminado. Así que ahora, como la pieza de la cabina que hemos preparado antes ya está seca, pues simplemente la vamos a plantear. Con que le deis unos puntos se va a sujetar. No es una pieza que ejerza presión ni que os afecte el vuelo. Así que nada, procedemos con ella. Le voy a dar en la parte de atrás. Yo le voy a dar un poco a todo. Los formadores no hace falta que los deis porque realmente no llegan al fuselaje. Es más que nada las coronas de fuera. Buscarle la posición. Asegurar ahora que está bien centrada.
ya pegado. Así que nada, simplemente le damos un cordoncito por aquí. Tampoco paséis porque esto ya está pegado, no va a afectar mucho. Relevo. Vale, pues fijaros cómo nos ha dejado el compi Víctor, cómo nos ha dejado el cero. Una pasada, guapísimo. Y nada, ya solamente nos queda el tema de la electrónica, bueno, ya lo que es poner la hélice y tal, que la voy a poner para que lo veáis, y vamos a hablar del centro de gravedad, que siempre sabéis que es un aspecto muy importante en todos los aviones. Nosotros lo vamos a montar con una tripala, lo podéis volar con una 90-50 bipala, con una hélice normal de 90-50. O lo podéis volar con esta, que es una 80-45 tripala. La diferencia que yo noto en vuelo es que con esta el vuelo es un poco más suave, con el otro es más brusco, incluso noto como que quizá en tirones sí que tiene muchísima fuerza. Con esta tiene suficiente fuerza, vais sobrados de fuerza con los dos, pero como que la aceleración la veo mucho más suave con la tripala que con la bipala. La bipala es como más fuerza bruta. Entonces la verdad es que me gusta bastante el comportamiento con la tripala. Entonces bueno, y también por diseño, pues a mí me gusta ponerle la tripala. Pero con la otra también vais a volar. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? También voy a aprovechar y le vamos a poner uno de nuestros spinners. Vale, pues os explico cómo montar todo esto. Si queremos ponerle la tripala y le queréis poner también un spinner, ¿vale? Os digo cómo vamos a hacerlo. Nosotros ya lo tenemos bien ideado, entonces primero enciendo la radio. Esto ya sería un poco la simulación, si estáis en el campo ya vais a sacarlo, ¿vale? Primero ponemos la batería. Fijaros que la batería le podéis meter el velcro si queréis, pero no os lo recomiendo porque la batería va tan a presión, bueno, no es que vaya muy a presión, pero va bastante a presión como para que no se os mueva. Si creéis que vais a hacer mucho el cabra y se os va a mover, pues bueno, podéis ponerle un poquito de velcro, pero a mí no me hace falta. Y la batería ya la podéis empujar un poquito. Ahí está. Tampoco forcéis mucho. Y ahora, bueno, fijaros que la he metido, tenemos más espacio en la parte de adelante. Ahora vamos a buscar dónde dejamos la batería para el tema del centro de gravedad. Pero bueno, por aquí estamos utilizando una 1500, ¿vale? 3S 1500. Entonces por aquí estará bien, pero ahora lo comprobamos. Vale, una vez tenemos esto, ya le metemos los dos capuchones, ¿vale? El primero, que nos va a encajar justo aquí. Como nos decía Víctor antes, las piezas ahora recién hechas, pues evidentemente están más justas. Luego van a coger algo de holgura, pero vamos, os van a ir bien, os van a ir bien. Al principio, lo que digo, tienen que encontrar ellos un poquito la forma, pero las piezas os van a entrar bastante bien. Metemos el segundo capuchón, ¿vale? Y ahora lo vamos a traer hacia atrás para comodidad. Y ahora vamos a montar la hélice, ¿vale? Para ello ponemos nuestro eje, lo tenemos aquí. Ahora le ponemos la base del spinner, ¿vale? Es lo segundo. Ahora le ponemos esta otra anilla, ¿vale? Así. Y sobre eso le ponemos la hélice, ¿vale? Y ya la apretamos con la última tuerca. Fijaros que la hélice lo estoy apoyando encima de estas tres resaltos, ¿vale? Porque si no, pues no vamos a poder poner el spinner luego. Entonces lo voy a apretar. Esto ya me quedaría ya fuerte. Y ahora, por último, ya le meto el capuchón del spinner. Ahí lo tienes. Y ahora le pongo los 3 tornillitos al spinner. Estos tornillos son los tornillos que vienen con los servos. Nos vienen perfectamente para el tema del spinner que hemos diseñado nosotros. O sea que con esos mismos lo podéis hacer. Vale, entonces esto simplemente pues le metemos así. Y ya nos sale por atrás. Y ya está. Y ya os quedaría perfecto. Y fijaros que ahora, bueno, pues como tenemos estas dos piezas, ya podemos hacer un ajuste final perfecto para que ya nos quede el avión, pues fijaros que justo a la medida que nosotros queramos. Como esto desliza un poquito, pues lo podemos dejar justo ahí. Evidentemente cuidado con la hélice que no nos dé, ¿vale? Ni el spinner, pero nos queda ahí bien tapadito. Y fijaros, tiene un empuje muy progresivo esta hélice, y nada, con el spinner pues queda de lujo.
por último, punto importantísimo antes de ir a volar, por favor, vamos a chequear el centro de gravedad, súper importante. ¿Dónde está el centro de gravedad en este avión? Vamos a medir desde la punta del comienzo del ala, vais a medir 3,5, ¿vale? Y ahí, si queréis, podéis hacer una marquita. Pues cuando tengáis los dedos ahí a 3,5, tenéis que ver que el avión, cuando lo sujetéis y lo subáis así de la mesa, ¿vale? A algo así, ¿vale? A unos 3,5 centímetros. ¿Eso qué nos requiere? Bueno, con la 1500 que he metido yo, tenéis que meterla, pues como lo he hecho yo, quizá un poquito más atrás, ¿vale? Yo ahora mismo estaría un poquito pesado, pero bueno, con esa un poquito más atrás. Y nos permitiría también este avión volarlo con una batería más pequeña, con una batería de unos 1000 miliamperios, 3S, eso sí, 3S de 1000 miliamperios, prácticamente adelante del todo, por ahí, os volaría muy bien el avión y evidentemente vamos a volarlo con menos peso, por lo que va a ser mucho más ligero y va a tener más potencia, relación de peso-potencia. O sea que medís eso, unos 3,5, y que el avión os quede pues así, medianamente equilibrado. Bueno, aviadores, espero que os haya gustado este vídeo de montaje del Mitsubishi Zero, el Zero Combat, la versión de alas de papel de este famosísimo avión japonés, el avión Kamikaze. Si os ha gustado, pues espero que me dejéis un like, que os suscribáis al canal y por supuesto dejadnos algún comentario sobre qué os parece este avión, si tenéis intención de volarlo, de montarlo y si tenéis alguna otra sugerencia de otros aviones que queráis que hagamos para todos vosotros. Como siempre, os dejo los enlaces en la descripción, tanto a los kits de montaje, si queréis apoyar al canal y a este proyecto de alas de papel, o también, por supuesto, a los planos totalmente gratuitos que podéis descargarlos desde nuestra web para tener los planos y poderos hacer el avión vosotros mismos en cartón pluma. Nada más, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima, aviadores.